palabra ahora al licenciado Aritz Recalde, que es sociólogo, magíster en Gobierno y Desarrollo y doctor en Comunicación. Es docente e investigador universitario y actual director de posgrado de la Universidad Nacional de Lanús. Aritz, adelante y gracias por acompañarnos en este encuentro. Muchísimas gracias, Horacio. Y el objetivo mío es hablar del pensamiento económico de Francisco y de su relación con alguna línea filosófica de la Iglesia Católica y centralmente con la tradición de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, el primer elemento, creo que el pensamiento de Francisco, su ideario, se entiende en líneas generales por 4 elementos. Primero, supone lúcidamente la expresión de la conciencia histórica de una época de la humanidad atravesada por una crisis de civilización. La crisis es de civilización, que tiene una manifestación económica, social, cultural y también ecológica. Francisco expresa la evolución del pensamiento de la Iglesia Católica. No se puede pensar Francisco sin la Iglesia y viceversa, una institución de más de 2000 años. Francisco expresa dentro de la Iglesia la mirada de la periferia, que rompe el eurocentrismo, pero también el nortecentrismo, y que propone refundar la actual civilización desde los márgenes. Desde la civilización, digo, desde los márgenes del pensamiento, de las geografías y sociales, siguiendo al mismísimo Jesús, también emanado de un hogar humilde y también de los márgenes geográficos, y que instala una tradición ecuménica que llega al centro, al mismo centro europeo. Y finalmente, el cuarto elemento, Francisco es un jesuita argentino, americano e hijo de inmigrantes. Y su condición de inmigrante posiblemente le permite entender lúcidamente el problema de la inmigración mundial. Y su condición de jesuita le dio el honor de intervenir en los debates del mundo del pensamiento jesuita, que fueron realmente maravillosos en la Universidad de El Salvador, en los años 60 y 70, y que tuvieron tipos realmente lucios en el campo de la historia, como Guillermo Furlón, en el campo de la filosofía, Hernán Benítez, o de la literatura y también de la filosofía, como es Leonardo Castellani. Y su condición de argentino lo acercó también al debate filosófico, histórico, cultural y político de nuestro país, a la teología del pueblo de Gera y Tello, a la filosofía de Amelia Podetti, que le dio una mano grande para pensar la periferia, o ese intelectual oriental uruguayo y también económico que es Mitol Ferrer. Entonces, dicho eso, este punto quiero remarcar que la concepción económica de Francisco retoma ciertas ideas de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino dice que el hombre es un animal social y político ordenado racionalmente para eso. Los pájaros pueden andar en bandada, pero no los une la razón, los une el instinto. El ser humano racionalmente se organiza en sociedad. El ser humano racionalmente adhiere a la religión. A veces cuando se dice la religión es irracional, es al contrario. Solamente los hombres racionales podemos sentir, vivir y pensar la religión. Y Santo Tomás dice que el Estado es, como organización política, es una manifestación de la ordenación humana que orienta la acción humana hacia el bien común y hacia el cumplimiento de una jerarquía de virtudes, dice Santo Tomás. El ser humano tiene virtudes, hay que obrar bien en lo personal y regir bien en lo público. Y con este elemento, Francisco construye una crítica al mercado. ¿Y qué dice? El mercado no construye sociedad. El mercado administra, asigna bienes y servicios, pero en realidad es la comunidad organizada y la persona integral la que debe orientar la economía y no viceversa, porque el hombre se orienta social y políticamente, y el mercado, insisto, distribuye o asigna servicios, pero no ordena a la comunidad. Y esto le permite decir también a Francisco, siguiendo a Santo Tomás, que el trabajo no puede ser una mercancía o una ecuación salarial, sino que es una actividad humana que define a la persona integral. El albañil es lo que construye, no su salario. El docente es lo que enseña, no lo que cobra. Y esto le permite decir a Francisco que el Estado debe tener un principio de ordenamiento moral que ordene la conciencia de dirigente y que ordene la acción política. El Estado tiene que ser un Estado moral. Y el Estado tiene la obligación de llevar esa moralidad para organizar la convivencia y regular las asimetrías de la economía y obligar incluso a los poderosos para eso. Si uno analiza en líneas generales el ideario de Francisco,
Hay una crítica bastante dura a la teoría del derrame y a la supuesta mano libre del mercado, esa idea que los ricos siendo más ricos van a beneficiar a los pobres, los ricos son más ricos y van a seguir siendo más ricos, si se sigue su lógica, o a la mano libre del mercado, de suponer que el mercado en sí mismo puede resolver los problemas de la sociedad. En realidad, Francisco dice, eso construye un nuevo colonialismo, dice, que construye sobre el ídolo dinero, lo que él dice es una verdadera tiranía financiera que impide el desarrollo de la inversión productiva, que impide el desarrollo del trabajo, y que organiza un sistema de asimetrías que tiene un norte rico y un sur pobre, dice Francisco, y que tiene a su vez hacia adentro de los países otro sistema de desigualdades también terribles, que genera dentro de las mismas países o dentro de las mismas provincias y municipalidades zonas ricas y zonas pobres, country privado y villa miseria. Y es un sistema que destruye el medio ambiente. Y acá Francisco retoma la crítica de Juan XXIII al peligro atómico, la crítica de Pablo VI a la civilización industrial y la crítica de Juan Pablo II al consumismo. Y Francisco dice, este sistema terrible, esta dictadura económica, es justificado con una ideología disfrazada de ciencia o racionalidad del progreso. Y Francisco dice, en realidad la ciencia no puede actuar sin una ética social. Y en última instancia, esto que dicen que es economía liberal en realidad no es una ciencia, sino es una ideología, la ideología del descarte. Y dice Francisco, la ciencia no puede sustituir ni a la virtud ni a la voluntad. Y Francisco dice, este sistema perverso se justifica en un darwinismo social que justifica todo tipo de atropellos sobre la dignidad humana, como es la explotación infantil, el narcotráfico o la extrema desigualdad. Ahora, estos planteos que les comento de Francisco no pueden ser entendidos si uno no analiza el rol de la doctrina social de la Iglesia, tanto para el pensamiento de Francisco como para el pensamiento del conjunto de los actores que discuten la política y la sociedad en el siglo XX. Entonces, en Francisco hay primero una manifestación clara de seguir a San Francisco de Asís o a Teresa de Calcuta, y una vocación clara de inscribirse en un relato bíblico que aparece en Marcos, Lucas o los Hechos, un Cristo levantando a los humildes, un Cristo que dice que si querés ser perfecto, vendé lo que tenés y dáselo a los pobres, o un San Pablo que dice el amor al dinero es la raíz de los males, o incluso Santiago acusando a los ricos diciendo sus riquezas están podridas, su oro y plata están corrompidos de orín. Y esta tradición fue la que fundamenta doctrinalmente que en 1892 León XIII promueve la encíclica Rerum Novarum, es uno de los primeros grandes trabajos de sistematización de la crítica al capitalismo y de legislación social moderna. Y sobre esta base, en el 32, Pío XI publica 40º Anno, la encíclica que conmemora 40 años de la que sanciona León XIII, donde también discute lo que él dice es la descomunal y tiránica potencia económica, la dura y cruel y atroz acción del capitalismo. Y sobre este principio también, en los años 60, en el 61, Juan XXIII publica la Mater Magistra, que ya de manera mucho más avanzada habla de la participación de las ganancias, del rol del Estado en la protección integral de los trabajadores, y que incluso exige a las naciones ricas financiar a las naciones pobres. Y sobre esos principios se organiza el Concilio Vaticano II, que entre otros documentos publica la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, que define los lineamientos generales a partir de los cuales se va a discutir buena parte del proceso revolucionario de los años 60 y 70. Y sobre esos principios también Pablo VI publica la encíclica Populum Progressio. Y también sobre esos principios, en el año 92, Juan Pablo II dice hay que tomar decididamente la opción por los pobres. Y esta doctrina social de la Iglesia, que tiene una manifestación internacional, tuvo una manifestación en América Latina. Y no se puede entender el pensamiento de Francisco sin la Conferencia General del Episcopado en Medellín, Puebla, Santo Domingo. En Santo Domingo, Juan Pablo II ratifica e insiste la opción preferencial por los pobres. Y centralmente, y con esto voy redondeando, la Conferencia General del Episcopado del 2007 de Aparecida. Bergoglio en ese momento era el titular de la Conferencia Episcopal Argentina y el titular de la comisión redactora.
Y en Aparecida ahí plantea nuevamente, como dice la doctrina social de la Iglesia, la opción por los pobres, y principalmente dice Aparecida por los excluidos. Hoy el problema no es simplemente que te exploten, sino directamente estás afuera del sistema, no tenés derecho ni siquiera a trabajar muchas horas. Y en Aparecida aparece la reivindicación de los derechos indígenas, los afrodescendientes, y un cuestionamiento muy fuerte a las víctimas de los crímenes del siglo XXI, el narcotráfico, la trata de personas. Y creo que posiblemente Aparecida, junto a la alegría del Evangelio, y Laudato Si condensan el programa, creo yo, revolucionario de la Iglesia Católica del Papa Francisco para el siglo XXI. Y para culminar, creo que este es un buen momento para llevar el mensaje ecuménico de Francisco, de que hay que globalizar la solidaridad y la esperanza respetando la soberanía nacional y la unidad sudamericana. Creo que hay que tener bien en claro, como dice Francisco, que no hay que confundir crecimiento con desarrollo y que hay que afianzar una economía al servicio de los pobres. Creo también que la opción por los pobres, como dice Francisco, no tiene nada que ver con la caridad, sino que hay que hacer una reforma estructural. Y se trata, como decía Santiago en el Nuevo Testamento, de que realmente el hombre es justificado por las obras, no solamente por la fe, o como dice Antonio Cafiero, doctrinas sin obras es doctrina muerta, y hay que poner en práctica la vocación de Francisco de consolidar la idea, el proceso de transformación de tierra, techo y de trabajo, y de avanzar de los derechos del hombre a los derechos de los pueblos. Gracias. Hay que seguir